La mañana de Federico. Es radio. Son las 7 en punto de la mañana, las 6 en las Islas Canarias. Muy buenos días, reciban un cordial saludo de Rosana Laviada en nombre de todo el equipo que hace posible la mañana de Federico en Es Radio en este martes 16 de abril, en donde de nuevo tenemos buenas noticias. Parece que las lluvias prácticamente desaparecen de la península, eso sí, se concentran en las islas más occidentales del archipiélago canario, que siempre viene bien, y en el resto de España, como les digo, los cielos van a estar poco nubosos o despejados. Esperemos a ver qué es lo que sucede en las próximas horas, porque ya les decimos que a partir de este jueves sí que anuncian lluvias generalizadas prácticamente en todo el país. A esta hora, en el centro peninsular tenemos 9 grados, hoy la máxima será de 23 grados, una jornada muy agradable en todo el centro de la península. En Madrid, la máxima se sitúa ya en Murcia, con 29 grados, y la mínima en Ávila, Lugo, Palencia, Zamora y León, con 3 grados. Lo ocurrido en París con la Catedral de Notre Dame evidentemente ha sido un drama terrible. Gracias al compromiso conjunto de los servicios del Estado, del Ayuntamiento de París y del personal de Notre Dame se ha evitado lo peor. Las próximas horas serán difíciles, su reconstrucción también, pero gracias a su coraje la fachada y las dos torres principales no se han caído. Es la imagen del día, la foto de la jornada. Notre Dame en llamas, un devastador incendio originado en la cubierta de la catedral en plena restauración ha reducido a cenizas esta joya de la cultura universal. Símbolo de Francia, referencia para los católicos, Emmanuel Macron cancelaba su discurso a la nación y ante una Francia conmocionada por la tragedia anunciaba lo que todos ustedes acaban de escuchar y lo que todo el mundo quería oír. Notre Dame será reconstruido. Ahora toca saber exactamente qué es lo que ha pasado. La Fiscalía ya ha abierto una investigación y empieza a trabajar. No va a ser fácil. De momento la prioridad es enfriar el interior del templo, poner a salvo todo el patrimonio que acoge, y las imágenes del incendio, como todos ustedes habrán visto, ya daban la vuelta al mundo. Los turistas y los residentes allí en París presenciaban y no daban crédito a lo que estaban viendo sus ojos. Y aquí hay gente fatal llorando con las manos en la cabeza porque esto es un drama. Es que no veo que terminen de cortar el fuego, ¿eh? No hay heridos, no hay nadie de heridos. El incendio comenzó después de la primera misa de Semana Santa y hasta ahora hay un perímetro de seguridad que no te deja acercar. Hasta París nos vamos, allí vive Edna Jaime, ella es guía turística en la Ciudad de las Luces y este martes, como casi todos los días, a esta hora debería iniciar su tour turístico precisamente en Notre Dame. Edna, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo amanece París a esta hora, Edna? Bueno, pues amanece bastante triste, bastante callada, la verdad. Un poco en shock todavía por lo que se está viendo, de lo que quedó de la catedral, la verdad. ¿Cómo se presenta tu jornada laboral un martes como hoy? ¿Qué te están comentando los turistas? ¿Qué les estás transmitiendo tú a ellos? ¿Vas a seguir con tu trabajo, con tu día a día en Notre Dame? ¿Vas a iniciar ese tour? Bueno, ¿qué es lo que tienes previsto para la jornada de hoy? Pues para nosotros la verdad es que esto es muy triste. Nosotros siempre empezamos nuestros tours frente a la Catedral de Notre Dame y el primer recuerdo que hacemos es una fotografía con nuestros clientes frente a esta catedral, y el día de hoy pues lamentablemente no vamos a poder hacerlo, no vamos a poder darles ese recuerdo. Igual pues seguiremos prestando nuestros servicios como siempre, pero pues ya lo que contábamos con tanta alegría de este lugar tan histórico y tan importante, pues ya no va a ser igual. Hoy se va a ver como de luto, en vez de verlo con algo de tanta importancia histórica y con tanta alegría. ¿Cuándo había comenzado la restauración de la catedral, Edna? En sí este año empezaron a colocar los andamios. Se supone que iba a ser una restauración de 3 años, pero bueno,
justamente pasó esto y ya las últimas informaciones que dio también el presidente Macron es que pues van a tratar de salvar lo más que se pueda de la iglesia. Bueno, Notre Dame es el monumento más visitado de París, Edna. Para todos aquellos que nos estén escuchando, que no hayan tenido oportunidad de verlo, ¿cómo puedes, a través de tus palabras, describir lo que hasta el día de ayer se podía ver por fuera y por dentro de la catedral? Pues a ver, es una iglesia que tiene una historia riquísima. Es una iglesia que nació en el año 1163 y se terminó en el 1345. Tiene 856 años de existencia. Está ubicada justamente en la isla de la Cité, que fue el origen mismo de París. El punto cero se encuentra justo al frente de la iglesia. Entonces, la verdad, la importancia religiosa y la importancia histórica que tiene para la ciudad de París es infinita. El estilo gótico es una de las primeras iglesias de estilo gótico, con las bóvedas de crucería, los arbotantes, los grandes rosetones que siempre se caracterizaban de la iglesia, que justamente estaban comentando ahora también aquí en las noticias francesas que pues se vieron un poco afectados, pero pues se están tratando de salvarlos. Y ya poco a poco, desde el momento en que empieza la iglesia, vive diferentes etapas de la historia misma de Francia. Digamos, una de las más importantes, la coronación de Napoleón en 1804, que todavía pues podemos ver un poco como la escena en ese gran cuadro que se ve en el Museo del Louvre, la inspiración misma que le dio a Víctor Hugo para escribir justamente Nuestra Señora de París, de donde sale Quasimodo, de donde sale Esmeralda, que después inspira también hasta películas de Disney. Las protestas mismas que se dan en este libro, justamente de la dejadez que tenían en esa época, en 1831, la iglesia, y desde ahí empiezan las grandes restauraciones justamente de la iglesia con Le Duc en 1845, con Haussmann en la parte urbanística, justamente para que la iglesia resaltara mucho más en la ciudad, de Le Corbusier. En fin, se puede seguir hablando de esta iglesia durante horas, pero bueno, yo creo que se ve la importancia que tiene justamente para Francia y para los parisinos. Pues gracias, Edna, por hacernos ese recorrido mágico el día después de este trágico y dramático incendio. La verdad es que Notre Dame es un símbolo no solamente para París, también para Europa y, como decimos, para la historia de nuestro continente y también, por supuesto, para todos los católicos. Muchísimas gracias, Edna, y ojalá volvamos a verlo en todo su esplendor muy pronto. Gracias. Gracias a ustedes. Buen día. Buen día. Bien, en nuestro país continúa la campaña electoral mientras tanto. Han tenido que pasar más de 24 horas desde que los miembros de Ciudadanos fuesen agredidos en Rentería para escuchar estas palabras por parte del presidente del Gobierno. Y comparto además una reflexión que ha hecho Marta Pagaza. Ha dicho que en el ejercicio de la democracia se tiene que tener el derecho a la libertad. Y yo no puedo estar más de acuerdo con eso. Por tanto, cuenta con mi reprobación ese tipo de actitudes, porque considero que la democracia es incompatible con la intolerancia. Bueno, si ustedes consideran la valoración una condena de los hechos, yo sinceramente las he visto muchísimo más contundentes y mucho más rotundas. Por cierto, no es Marta Pagaza, sino Maite Pagaza. Y aquí uno puede pensar que Sánchez se ha equivocado o no, que lo ha hecho aposta, porque ya uno sinceramente no sabe lo que pensar al respecto. Maite Pagaza Ortundúa Ruiz, este es el nombre completo de esta mujer, ejemplo de dignidad y de coherencia, premio Sájarov de los derechos humanos, y que ha hecho en su trayectoria en la lucha por la libertad los suficientes méritos como para que Sánchez conozca su nombre. Bueno, aparte de ello, hay que recordarle a Pedro Sánchez que Joseba Pagaza, aparte de ser el fundador de Basta Ya, también fue militante del Partido Socialista Vasco durante muchísimo tiempo. Maite Pagaza Ortundúa Ruiz. Este es el nombre de la persona a la que vamos a escuchar a continuación. Ayer entraba en la tarde de Dieter y describía con estas palabras lo que vivió en Rentería. Sí, Rentería
nació mi madre, se conocieron mis padres, se enamoraron, se casaron allí, nacieron mis hermanos en Rentería. En fin, es uno de los lugares mágicos de la infancia. Lamentablemente ayer parecía el infierno. Bueno, es el odio que está ahí, el odio que se alimenta día a día con condenas que no lo son o que directamente no lo parecen y justificaciones inaceptables de la violencia, como hemos vuelto a escuchar en las últimas horas. Vamos a escuchar a Ione Belarra, a Aitor Esteban y a Laura Borràs. El señor Rivera no estaba buscando votos de los vascos y de las vascas haciendo campaña allí, sino que estaba efectivamente intentando incendiar la convivencia para rascar votos en otros lugares. Han venido pensando que podía suceder eso, ¿no? Que podía haber en las calles pues esa foto de enfrentamiento con la Ertzaintza, de violencia, que están basando su campaña en la lucha contra el nacionalismo. Soy absolutamente contraria, por convicción personal, a ejercer ningún tipo de intimidación, de violencia, de insulto, de presión, porque no forma parte con mi manera de ser. Pero hay gente que se encuentra especialmente cómoda en estos contextos y no solamente se encuentra cómoda en esta crispación y en esta provocación, sino que tal vez la busca y la alimenta. Pues cada cual exhibe sus credenciales en este sentido. Bien, y usted ha exhibido la suya sobradamente. Todos ellos son socios de Pedro Sánchez. Todos ellos son necesarios para que Pedro Sánchez gobierne, para que lo haya hecho durante los últimos 8 meses y probablemente para que lo haga próximamente si es que consigue ganar las elecciones. Cuando se justifica la violencia, se ataca a los demócratas, se les quita lo más valioso, el poder de la palabra, la libertad de expresarse, de defender unas ideas en libertad sin que le ataquen, sin que le insulten, sin que le expulsen, como expulsaron a Maite Pagaza y a la familia de Maite Pagaza del País Vasco. Así se les señala, se les denigra y finalmente se les expulsa de su tierra. Es algo muy parecido a lo que sucede en Cataluña y que ayer recordaban los policías nacionales que declaraban durante el juicio a los golpistas. Bueno, la cicatriz tampoco es una cosa que me repercuta personalmente, es más el orgullo, ¿no?, de ese odio que vi aquel día en tanta gente. Yo prestaba de servicio allí en la jefatura y acercarse a una señora que le trata la vida amablemente, bien peinada, bien vestida, y acercarse con la mano en la nariz y decirse, qué mal huelen los policías nacionales. Nos cierran por delante y nos cierran por detrás. Gente que estaba en las inmediaciones del colegio y en la puerta, vienen por detrás. Y estamos en una jaula. Este tipo de odio, porque es difícil, entiéndeme usted, mirarle a la cara a una persona que usted en la mirada le ve que le quiere matar. Es que yo solo lo he visto en el País Vasco, cuando el juez Marlaska nos mandaba a coger terroristas. ¿Y en qué ha quedado el juez grande Marlaska? En fin, esta es la descripción de los hechos que hacían ayer los policías nacionales que testificaban en el juicio contra los golpistas en el 1 de octubre. Todavía están por ver las imágenes. Esas imágenes, esos vídeos que captaron los antidisturbios con las cámaras adosadas a sus cascos y que se verán cuando se puedan ver las testificales, en este caso los vídeos. Llegará ese momento. Lo que ya se ha visto es la imagen del recorrido que hizo el domingo la comitiva de Ciudadanos, desde el coche en el que estaba Albert Rivera y buena parte de la gente de Ciudadanos. Las imágenes de odio que describen los policías nacionales en Cataluña son las imágenes de odio que se vieron ayer en Rentería, pero también las que se vieron en San Sebastián y en Bilbao durante los actos de Vox el pasado sábado. En fin, ayer Teodoro García Egea, con quien tendremos ocasión de hablar a partir de las 9:15, el secretario general de los Populares, decía que todos los violentos recurrían precisamente a la violencia porque no podían hablar de programas electorales. Pues hablemos de programas electorales. Vamos al programa electoral del Partido Socialista. Allí se habla de más autogobierno, se habla de un nuevo estatuto. Vamos a iniciar por aquí el resumen de las noticias del Santander y con los datos que aparecen precisamente en ese documento que presentaba ayer el Partido Socialista. Con Sara Sanz y con Daniel Muñoz vamos a contarles más información. Las empresas y todos sus empleados son el impulso de este país. El impulso que nos hace avanzar, crecer y llegar cada vez más lejos. Y en el Santander apoyamos a las empresas con todas las soluciones que necesiten para seguir creciendo, ser el motor de nuestra economía y el corazón de todo un país. Santander, el banco de todas las empresas.
Pedro Sánchez en Antena 3 ha vuelto a insistir en la necesidad de dotar a Cataluña de más autogobierno. El jefe del Ejecutivo niega un referéndum, pero sí acepta la elaboración de otro estatuto para los catalanes, ya que considera un error la corrección que hizo el Tribunal Constitucional. El problema en Cataluña también tiene mucho que ver con que ellos aprobaron un estatuto de autonomía que fue votado por la sociedad catalana y que posteriormente fue recortado por una sentencia del Tribunal Constitucional. Eso también es un defecto que tenemos que resolver. El Partido Socialista no introduce en su programa electoral referencia alguna a la plurinacionalidad de España, tampoco hace referencia a la reforma de la Constitución para avanzar en el Estado federal. Pedro Sánchez también rechaza un artículo 155 largo, como plantea el Partido Popular. Preguntado por un posible indulto a los golpistas, de nuevo Sánchez evita pronunciarse en contra. ¿Hay algún precedente de un presidente del Gobierno que haya situado la petición de indulto antes de una sentencia firme? A lo largo de estos 40 años, no lo hay. Es más, fíjese, una cosa es hablar de las responsabilidades penales que ahora mismo se están dirimiendo en el Tribunal Supremo y otra cuestión son las responsabilidades políticas. Bueno, insiste otra vez en el mismo argumento Pedro Sánchez, las responsabilidades políticas, y hay que recordar que aunque no aparezca en el programa de los socialistas, ahí está la declaración de Granada y también está la declaración de Barcelona. Así que, bueno, habrá que fijarse también en estos puntos. Los sucesos de Rentería, Ciudadanos, ¿qué es lo que va a hacer en las próximas horas? Atención a la opción que hace y que va a realizar Rivera ante una fiscalía que en principio no sabemos si está paralizada o si está atada de pies y manos. Pero en principio Ciudadanos, la formación naranja, coge las riendas de esta situación y lo va a denunciar. Sí, ya hay fecha, lo anunció el propio Albert Rivera al comprobar que la Fiscalía General del Estado no va a actuar de oficio. Su equipo presentará mañana mismo una denuncia formal ante el Ministerio Público ante la posible comisión de delitos durante ese acoso y las agresiones que sufrieron el domingo en Rentería Fernando Savater, Maite Pagaza y todos aquellos que asistieron al mitin de Ciudadanos. Rivera tiene claro que se pudieron cometer delitos de odio, amenazas e incluso agresiones. Así verbalizaba el presidente de Ciudadanos el origen de esta violencia. Ayer vimos las consecuencias de 40 años de nacionalismo en el País Vasco. El terrorismo ha acabado y le hemos derrotado, pero el nacionalismo sigue ahí. Y ayer vimos las consecuencias, en este caso, del nacionalismo hegemónico en una sociedad. Por eso no se puede gobernar de la mano de los que provocan cosas como la de ayer. Bueno, insistimos y no nos cansaremos de repetirlo. Estos son los socios de Sánchez, los mismos socios que se ponen a cocinar con Arnaldo Otegi, incluido el Partido Socialista, cuando llegan las fechas navideñas. Eso ha sido portada de un periódico en el País Vasco. Lo recuerdan todos ustedes, ¿verdad? Bueno, pues hay que insistir porque hay gente que se olvida de esto. La cuestión de la violencia, lógicamente, requiere una condena firme. Escuchábamos al presidente del Gobierno al principio del informativo haciendo una condena, la verdad es que bastante laxa. Yo no lo llamaría tan siquiera condena. El que sí que lo hizo fue Pablo Casado. Lógicamente, Pablo Casado tiene experiencia al respecto. Él ya ha estado también en Alsasua. Recordemos lo que sucedió ayer y recuerden todos ustedes lo que sucedió el pasado jueves en la Universidad Autónoma de Barcelona, donde Cayetano Álvarez de Toledo y toda la comitiva del Partido Popular, también allí estaba Maite Pagaza Artundúa, fueron agredidos, en este caso por universitarios. Bueno, si se les puede llamar así, yo diría con violentos que han tomado las universidades y que deberían de estar también fuera de ellas. El presidente del Partido Popular aprovechó su visita a las islas para solidarizarse con Rivera, Abascal y todos los miembros de ambas formaciones. Para Casado, en esta decisiva campaña hay quienes son increpados, como los partidos constitucionalistas, y otros que lo jalean, en referencia a Pedro Sánchez. Denunció por ello el silencio cómplice del presidente del Gobierno. Al hilo de esta cuestión prometió que si gana las elecciones las cárceles volverán a ser gestionadas por el Estado. Los violentos son los que nos intentan agredir, los que nos boicotean, los que no denuncian esto o siguen pactando con quien hace ese tipo de agresiones, pues se están poniendo del lado de los violentos. Que quede claro a Bildu, al PNV y al PSOE, cuando yo sea presidente del Gobierno, las cárceles serán gestionadas por el Estado. Las cárceles serán gestionadas por el Estado. ¿Y qué va a pasar con la Ertzaintza y con los Mossos de Escuadra? Ayer, en esta misma tertulia, en la tertulia de este programa, se ponía de manifiesto la pasividad de algunos agentes, en este caso de la Ertzaintza, durante los actos de Vox. Allí se mantuvieron prácticamente acorralados a los militantes de Vox durante horas antes de que comenzasen los mítines de Abascal en San Sebastián y en Bilbao, sin que pudiesen hacer absolutamente nada, y la Ertzaintza pues de brazos cruzados.
Desde luego es una cuestión que también habría que pensar. También se ha comentado en esta campaña electoral, pero hay que reiterarlo. Esto se ha vivido este mismo fin de semana. Y Podemos, mientras tanto, lógicamente, justificando la violencia, que es lo que a ellos les gusta. Más allá de Echenique, bueno, pues ayer escuchábamos a Ione Belarra, a la que acaban de escuchar hace unos minutos. Bueno, después de ellos, lógicamente, Pablo Iglesias. Y eso que el propio Albert Rivera había pedido a Iglesias que desautorizara a Pablo Echenique por decir que Ciudadanos había reventado la convivencia por hacer un mitin en Rentería. Sin embargo, lejos de eso, Ione Belarra insistió en el mismo argumento, no solo por su presencia en la localidad guipuzcoana, sino por criticar el cupo vasco. Pablo Iglesias se unía a los reproches y señalaba a la formación naranja como una fuerza marginal en el País Vasco que utiliza a ETA, decía, para rascar votos. Algunos en esta campaña van a querer seguir hablando de la ETA, y me parece muy bien, pero creo que por dignidad hacia la gente que trabaja para vivir en este país, ya va siendo hora de que discutan con nosotros de cuáles son sus propuestas para cumplir la Constitución. Bueno, quien no quiere hablar con la ETA es quien se acuesta con la ETA, quien se acuesta con los violentos y quien se acuesta con los asesinos, y ahí está Pablo Iglesias. En fin, mientras tanto, Santiago Abascal ayer llegaba a Valladolid, 1.700 personas llenando el auditorio de Valladolid, otras tantas se quedaron fuera. Lo cierto es que el acto de Vox reventó todas las expectativas que tenía hasta la propia formación y pone en cuestión lo que se está a debate también en esta campaña electoral, el famoso voto útil en esas provincias en donde los escaños se podrían ir de un lado o de otro y así dar la mayoría al bloque de centro-derecha o no, o dársela a los socialistas. Lo cierto es que lo que ayer se vivió en Valladolid fue algo que no se vivía desde hacía tiempo, sobre todo en una reunión o en un mitin electoral. 1.700 personas siguieron el acto desde el interior del Auditorio Miguel Delibes de Valladolid, otras 1.000 tuvieron que seguirlo desde el hall a través de una pantalla y cerca de 1.000 más no consiguieron entrar. Abascal volvió a salir megáfono en mano para agradecer a todos ellos que se acercaran al primer mitin de Vox en Semana Santa. En su discurso, duras críticas al PSOE por estar más cerca, dice, de los enemigos de España que de los ciudadanos. Y Vox es perfectamente útil en Valladolid. Es mucho más útil que aquellos que nos dicen que no cabemos y que no tenemos sitio. Y que cuando gobiernan no se atreven a combatir al Partido Socialista. No se atreven a rebelarse frente a la ideología totalitaria de los progres, ni se atreven a combatir el separatismo en Cataluña. En Es la Mañana de Federico, El Mundo es portada. Y como no podía ser de otra manera, es portada, fotografía de portada hoy en el diario El Mundo, como en el resto de la prensa, el Notre Dame en llamas. En la redacción del Mundo está Joaquín Manso. ¿Qué tal, Joaquín? Buenos días. Buenos días, oyentes de Es Radio. Desde la redacción del Mundo, el periódico, como no podía ser de otra manera, incluye un gran despliegue sobre el devastador incendio en la Catedral de Nuestra Señora, en París, de Notre Dame. Crónica de nuestros dos corresponsales, Beatriz Juez e Iñaki Gil, análisis del historiador José Luis Corral y contexto de Luis Alemán y el impacto simbólico que tiene para Francia. También hoy en El Mundo, Sánchez trata de ocultar su proyecto de España plurinacional y un gran reportaje de Rafa Latorre, la campaña del odio en Cataluña. Y en nuestra revista diaria, en papel, no se pierdan cómo Emilia Landaluce les invita a viajar con ella a reivindicar el legado de la hispanidad a México y Guatemala. Lo tienen ya en su kiosco. Todo esto y mucho más hoy en El Mundo. Es la mañana de Federico. Es Radio. Es la foto del día. Hay determinadas construcciones que cuando nos las dicen nos llevan inmediatamente a la ciudad en la que están. Si nos nombran el Big Ben o Buckingham Palace, pensamos en Londres. Si nos mencionan el Coliseo, nos transportamos a Roma. Si nos hablan de la Torre Eiffel o Notre Dame, nuestra mente se va a París. Porque está incrustado en nuestra memoria desde la más tierna infancia. Sus dos torres, sus rosetones o sus gárgolas, vigías del Sena, las hemos visto decenas de veces. Nos las han enseñado en fotos, en series, en películas, desde que somos pequeños. Ya las campanas despiertan París, resonando en Notre Dame. No hay nada que disguste a Quasimodo, ya está bastante preocupado. Pero en el ocaso toco misa vespertina y luego adecento los claustros y luego toco las vísperas y...
Como El jorobado de Notre Dame, basado en una novela de Víctor Hugo, porque la Catedral de París también se lee, igual que interpretamos su gótico cuando, después de una larga cola y unos arcos de seguridad, entramos a visitarla. Cada año entran por su puerta 13 millones de turistas, convirtiéndola en el museo más visitado de Europa. Miles de fotos que vemos anualmente en Instagram o en Facebook, gente posando feliz ante su imponente fachada. Ahí está, en plena Ile de la Cité, en el corazón de París, el lugar donde se fundó todo cuando solo era un asentamiento romano, y ahí es donde se erigieron el templo a la cristiandad, dialogando casi de tú a tú con la Conciergerie y la Sainte-Chapelle. Para ello talaron 1.300 robles entre los años 1163 y 1245, en plena Edad Media. Sus rosetones fueron hechos cristal a cristal en el 1250, y ahí han estado, filtrando los rayos de sol y convirtiéndolos en luces multicolores, viendo la coronación de Napoleón o la beatificación de Juana de Arco. Aguantó la Segunda Guerra Mundial, y cuando la liberación de París, Charles de Gaulle fue a agradecerlo yendo a una misa. A Notre Dame también le hemos escuchado, sus campanas repicando. O la voz de Francia, Edith Piaf, dedicándole una canción. Y sin embargo ayer, una parte de toda esta historia, de todos estos recuerdos, ardieron a la velocidad que las llamas quemaban toda la cubierta y destruían la aguja central. Todas aquellas vigas de madera de 900 años ardieron pues como arde un roble en un bosque. París vive hoy un drama. Notre Dame, nuestro drama, titula acertadamente Liberación, haciendo un juego de palabras. Un drama igual que Milán cuando vio arder la Scala o Lisboa el Chiado. Por eso, cuando vuelvan a París, Las Guías les mencionará el día de ayer, 15 de abril de 2019, el día que ardió Notre Dame y tuvieron que empezar una reconstrucción que duró años, y por muy buena que sea, ya les digo que no será la misma. Es La Mañana de Federico. Es radio. Y a las 7:34 minutos, 6:34 en Canarias, después de esta fotografía del día, no podía ser otra. Vamos a contarles más noticias con Silvia Ribeiro y Cristina Vega. Ya les adelanto que hoy las lluvias se van a quedar en las islas más occidentales del archipiélago canario. En la península va a estar el día despejado. En el centro peninsular tenemos 8 grados, hoy la máxima será de 23. La máxima en Murcia con 29 grados, ya día playero, y la mínima en el pelotón del Pasmo, hoy lo encabezan Ávila, Lugo, Palencia, Zamora y León, con 3 grados. Bien, no sé si pasmao, pero desde luego pasmao se habrá quedado alguno al observar, bueno, pues el descaro de este gobierno de Pedro Sánchez a la hora de ceder y ceder en esos denominados viernes sociales, autodenominados viernes sociales, que son los decretazos que nos van a costar a todos y que nos están costando ya multitud de millones, para favorecer y para tener contentos a sus socios de referencia. En este caso, por ejemplo, el PNV. Presten atención a lo último de lo último, la última cesión que les hace Sánchez, y claro, uno no se extraña a la hora de escuchar la próxima información que van a oír todos ustedes, porque ayer Aitor Esteban estaba tan contento y justificaba tanto la violencia vivida en Rentería. Ahora, eso sí, no se queda corto Aitor Esteban, luego escucharán también a Rufián. A la hora de hablar de indultos tampoco se corta un pelo. El gobierno de Pedro Sánchez cede la propiedad de la autopista A68 al País Vasco en plena campaña electoral. Es la primera de las 33 competencias que el Partido Socialista se ha comprometido a ceder al PNV a cambio de su voto a favor de los decretazos. Mientras, Esquerra quiere blindar por ley los indultos a los golpistas. Escuchamos a Gabriel Rufián. Nosotros hoy aquí anunciamos toda una batería de propuestas legislativas, en definitiva una propuesta legislativa que esté por levantar las causas judiciales, sacar a las togas de todo este conflicto político. En el juicio por el 1 de octubre en el Tribunal Supremo, el comandante de la Guardia Civil que actuó como secretario ha calificado de imprescindible el papel del exmayor Josep Luis Trapero en la celebración del referéndum ilegal. El agente ha explicado que el que fuera consejero de Interior, Joaquín Forn, y su número 2, César Puig, temía perderle si así lo estipulaba el coronel Pérez de los Cobos en cumplimiento de los mandatos judiciales. Aquí hay una referencia a nivel político, en donde observamos que la figura del mayor Trapero es imprescindible en la estrategia independentista. Bien, y atención al cisma que se ha montado, en unas cuantas horas en el PP de Madrid. Todo ello porque Enrique de Luna, un clásico, una persona de toda la vida, no estará en el equipo de Martínez Almeida, y ayer lo hacía público el propio Íñigo Enrique de Luna, pues manifestando su malestar. Sí, Íñigo Enrique de Luna, hasta ayer consejero de Economía de la Comunidad de Madrid, ha entregado su acta y ha abandonado el Partido Popular. El que fuera número 2 de Esperanza Aguirre ha explicado en Twitter que se va porque alguien le
dijo que no da el perfil del nuevo PP. Martínez Almeida, que ha confirmado que Andrea Levy será su mano derecha en la candidatura regional, ha afeado a Enríquez de Luna el modo de anunciar su adiós. Lo único que tenemos que decir es que hay un proceso de renovación, pero también combinando con la experiencia, y después de 24 años de listas electorales, desgraciadamente en este caso se ha considerado que no debía ir en esta lista electoral. Y en tercer lugar, si lo tengo que decir, creo que no es quizás la mejor forma de despedirse por las redes sociales. Los Nogales pretende querellarse contra el hijo de una de las ancianas maltratadas en la residencia de Madrid por, según denuncian, mentir de forma continuada sobre los abusos contra su madre. Hace un año el centro limitó al acusado el acceso a las instalaciones durante las visitas por una supuesta agresión a una de las trabajadoras. La residencia se enfrenta a una sanción de casi 700.000 euros por no responder ante el trato vejatorio de sus 3 empleados y por ocultar las reclamaciones de los familiares. La autopsia de Julen confirma que el niño de 2 años falleció por la caída al pozo en Totalam como consecuencia de 2 lesiones en la cabeza. El informe forense desmiente la versión del dueño de la finca, que sostenía que las heridas fueron provocadas por una piqueta durante el rescate. Bueno, y atención a enfermedades que están asolando ya Venezuela. Son auténticas epidemias de enfermedades erradicadas y que vuelven, y además vuelven de manera devastadora al país. Escuchen. Venezuela registra 1 millón de casos de malaria por la decadencia del sistema sanitario del país. Ayer, en un acto organizado por Ciudadanos en Madrid, el alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, ha denunciado la pobreza que asola el territorio como consecuencia del chavismo. El país que tiene la 4ª mina de oro más grande del mundo, pues ese país hoy ha perdido la senda del crecimiento económico. Hemos perdido cerca de 49 puntos del Producto Interno Bruto. Hoy nuestro salario integral es equivalente a $4 al mes. 1 millón de casos de malaria. Los niños se siguen muriendo, los ancianos se siguen muriendo, los adultos enfermos también lo hacen. Y recordarán ustedes lo que dijo recientemente Pablo Iglesias en esa entrevista con un youtuber de moda. Él se tomaría unas cañas también con Maduro. Bueno, y mientras tanto, los niños, los mayores, los adultos enfermos siguen muriéndose en Venezuela. Aquí vamos a seguir denunciando la situación y no nos vamos a cansar de hacerlo, y día a día, por supuesto, tendrán puntual información de lo que allí está sucediendo. Vamos a hacer una pausa para la publicidad, son las 7:40 y nos vamos enseguida al resumen de la prensa económica con la Caixa. Es la mañana. Es radio. Muy buenos días, Rosana. Bueno, como siempre, los titulares de la prensa económica, empezando con Libre Mercado. Hoy la verdad es que se me han hecho los ojos estrellitas cuando he visto la cifra y el titular que lleváis en portada. Sí, la deuda sube 783 euros por hogar ante el descontrol de Sánchez. Estamos hablando de los desequilibrios, de los desajustes presupuestarios de 2018 y lo que se cabe esperar en 2019, sin contar, o contando, mejor dicho, con que las previsiones de crecimiento para este año se cumplan, y digo las del Gobierno, es decir, las del Gobierno de Sánchez. Todos los indicadores, como estamos diciendo, están hablando de que no solo estamos en desaceleración, sino que estamos ya empezando a verle las orejas al lobo de la recesión, con lo cual es muy normal pensar que esas previsiones de crecimiento para 2019 no se van a terminar cumpliendo, con lo cual estos 783 euros por hogar de carga de deuda adicional que vamos a soportar en nuestro país pueden ser todavía mayores. ¿Esto qué sugiere? Bueno, pues que si el gobierno que al final termina ocupando la Moncloa después de las elecciones es de un color más bien socialdemócrata, pues tendrán que recaudar por valor de esos 783 euros por hogar para poder afrontar las obligaciones de pago. Esto es lo de siempre, manos al bolsillo, cuidado y bueno, pues estas son las cosas que hacen los gobiernos, que se centran más en el gasto que en los ingresos. Bueno, pues ahí está el dato para que luego digan que no se lo advertimos, pero ahí está. El cálculo además, mira, es un reportaje de Diego Sánchez de la Cruz, cortito, da las 4 cifras, las ha sacado todas del Instituto Nacional de Estadística y no puede ser más claro y más cristalino. Hoy no se lo pueden perder. ¿Qué otras noticias no se pueden perder los oyentes? Pues mira, aquí tuvimos el gran debate económico para estas elecciones con Daniel Lacalle, los números 1 de economía, tanto del Partido Popular como de Ciudadanos. Por cierto, hay que recordar que ayer de nuevo otra vez Pedro Sánchez mintiendo
sacando de nuevo el nombre de Daniel Lacalle y mintiendo sobre las declaraciones que él hizo en pleno mitin en una residencia de ancianos en Madrid. Sí, por supuesto. Es decir, mintiendo a los ancianitos que estaban ahí congregados, diciéndoles que el PP iba a venir y que no les iba a subir las pensiones. Claro, les iba a recortar las pensiones. Bueno, pues ese debate económico que tuvimos aquí se ha replicado con más participantes, pero con los números 2, otras espadas menores dentro de los partidos. En El Economista han hecho un debate económico a 5, muy centrado sobre todo en el tema de las pensiones, y aquí las propuestas que ya conocíamos. Vox hablando de un sistema mixto, el único que habla de un sistema mixto, y el resto de partidos diciendo por dónde creen que van a poder alcanzar la recaudación en cotizaciones suficiente como para hacer frente al pago de pensiones, ya que todos están insistiendo en que van a subir al mismo nivel que el IPC. En todos descargo a Podemos, que su discurso se centró en cómo iban a poder exprimir todavía más a las empresas. Bueno, pues aquí lo vamos a dejar. Luego a partir de las 9 volvemos a escucharte con la apertura de la bolsa. Muchas gracias, Luis. Nos vamos a los deportes. Escuchar, hablar, hacer. 3 palabras que en CaixaBank definen nuestro compromiso contigo. Escuchamos para entenderte. Hablamos donde quieras y cuando quieras, pero sobre todo, juntos, hacemos que avancen tus proyectos y los de la sociedad. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer. Es La Mañana de Federico. Es radio. David Yunusa, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, cuéntanos, el Real Madrid, un partido horroroso, ¿no? Bueno, sobre todo la primera parte. Da la sensación, además, y es lo que enfada a los aficionados del conjunto blanco, que esta travesía por el desierto de cara a final de temporada también se le está haciendo larga a los futbolistas, porque ayer Zidane ponía un equipo más que reconocible, ponía, salvo Bale, que se quedó en el banquillo, el resto del equipo perfectamente podría estar jugándose ahora esos cuartos de final de la Champions que se van a disputar esta noche, pero la sensación en Butarque es que el equipo está deseando que lleguen las vacaciones, que empiece el nuevo proyecto, que algunos les digan si van a seguir o no, que se vean los cambios. Empezar de cero. Un reseteo porque la primera parte de ayer del Real Madrid fue muy mala. Es cierto que en la segunda, yo no sé si ya es por inercia o porque al final se dan cuenta de que con ese 1-0 de Jonathan Silva la imagen estaba siendo muy mala. Benzema salva de nuevo los muebles con un auténtico golazo de 9 a pase de Luka Modric y aprovechando el despeje del Pichu Cuéllar. Pero claro, Zidane salía en rueda de prensa y estaba prácticamente resignado, más que indignado o enfadado, y sabe que quedan todavía 6 partidos y bastantes en el Bernabéu. Entonces la imagen tiene que ser buena de cara a final de temporada para hacer un buen proyecto y para hacer caja con futbolistas como Gareth Bale, que ayer salió en el minuto 80 y apenas aportó. Bueno, hoy partidazos, ¿no?, en la Champions. Sí, tenemos el que más va a tener a los españoles delante de la televisión al estar el Barcelona. Muchos irán con el United, muchos irán con el Barcelona. 0-1 en la ida en Old Trafford, hoy juegan en el Camp Nou a las 9 de la noche Barcelona United, y también ese Juventus Ajax, también muchos aficionados españoles, sobre todo el Real Madrid, apoyando a la Juventus porque está Cristiano y además porque es un duelo muy atractivo, un equipo que es favorito, uno de los favoritos para ganar la Champions, contra otro equipo que empezó de tapado, que juega muy bien al fútbol, que no le importa perder, pero juega siempre muy bonito como es el Ajax, y que eliminó al Real Madrid, por lo tanto no tiene mucho que perder en esta Champions. Así que 1-1 en la ida, 0-1 para el Barcelona, veremos lo que ocurre esta noche. Y también tenemos tenis. Sí, Rafa Nadal, sabemos que es el rey de... Bueno, Rafa Nadal es el rey de muchos torneos. Déjalo, sí, el rey. Efectivamente, pero en Montecarlo ha ganado 11 veces y tiene que defender corona. Nada más y nada menos. Y en este caso empieza el Masters 1000 de Montecarlo. Se dice pronto, ¿eh? Sí, la verdad es que parece fácil lo que hace Rafa, pero no lo es. Y dentro de poco viene Madrid, aquí en mayo, y en la Caja Mágica, y luego Roland Garros, por ejemplo. Bueno, pues estaremos muy pendientes. Hablábamos de la Champions, hoy Champions. Santander, claro. Porque Santander está con el fútbol, es el patrocinador de la Liga Santander, de la Copa Libertadores y por supuesto también de la UEFA Champions League. Por cierto, que ya pueden participar en el concurso entrando en la sección de Champions de Libertad Digital y haciendo clic en el banner. Bueno, pues ahí que concursen. Son las 7:49, 6:49 en Canarias. Vamos a dejarles con las noticias más cercanas, las de su comunidad, y enseguida a las 8 regresamos con más noticias y ya con la tertulia. Hoy nos acompañarán Emilia Landaluce, Eduardo Inda y Pepe García Domínguez. Escucha este programa cuando quieras en tu ordenador, en el móvil o en una tablet de forma gratuita a través de los podcasts de Es Radio.
Entra en esradio.fm desde cualquier dispositivo móvil o búscanos en iVoox o iTunes.